Gracias, Luis, por venir a este nuevo ciclo del programa Cita con la Historia. Tú eres un hombre que ha vivido estos últimos 40 años muy relacionado con un actor preponderante en lo que ha sido esta historia. Y, no sé, lo primero que se me ocurre preguntarte es si sigues tan rebelde como en la década del 60. En lo esencial sí, A ver. pero las formas cambian. Bueno, en los años 60, los 60 fueron un tiempo, fueron la década de la rebeldía en el siglo XX. Y yo creo que es un gran privilegio haber sido testigo y protagonista en esa época, en un momento que era muy joven, pero los jóvenes tenían espacio en Chile. Y quizá una primera cosa contrastante con el Chile de hoy es que en el Chile de los años 60 uno podía ser diputado como yo a los 24 años, pero no era el único. Había 15 diputados menores de 30 años en ese parlamento que empezó el 65. Y había ministros, subsecretarios, gente que hacía la reforma agraria como Rafael Moreno, que era el vicepresidente de la CORA, Andrés Saldívar, que era el subsecretario de Hacienda, que era la principal subsecretaría donde se cocinaba toda la agenda legislativa del gobierno. Patricio Rojas hizo la reforma de educación como subsecretario de educación y luego fue ministro del Interior. O sea, la gente joven tenía mucho espacio. Y ser rebelde era parte de una interacción con la gente que tenía poder. No era una rebeldía desde la periferia, desde las orillas de la sociedad, era una rebeldía que se expresaba en instancias donde uno podía llegar a influir en las decisiones, y esa es toda la diferencia. Tú estudiaste Derecho en la Universidad de Chile. ¿Venías con una línea laica? Porque después entraste al tiro del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo? Mi familia, uno es hijo del lugar donde nace y se cría. Mi leche materna fue muy católica. Mi madre era una mujer de iglesia, mi padre especialmente. Fue hasta el último día de su vida un hombre del interior de la iglesia activamente. Y yo recibí esa formación y la agradezco, me marcó para siempre. Y yo diría que si tuviera que definir mi cosmovisión, la visión del hombre, del mundo, de la historia con la que yo me he movido desde entonces hasta hoy día es cristiana. Y entonces tuve esa inspiración, pero simultáneamente me pusieron en el colegio más laico de Chile, que era el internado Rosarana, Claro. que era casi un colegio asociado a los mejores hijos de la masonería, del Partido Radical, de la gente más laica, y también me hice parte de la idea del Estado docente y del valor que tenía como palanca de movilidad social en el Chile de los 60, la educación pública de calidad. Ahora, en la universidad, tú, creo que el año 63, es decir, todavía con el gobierno de Alessandri, fíjate, fuiste presidente de la FECH. Claro. Ibas por el Partido Demócrata Cristiano, claro. ¿Y quiénes época, competían contigo? En esa época todos los presidentes de todas las federaciones de Chile eran de la Juventud Demócrata Cristiana. Es un momento único de hegemonía en la juventud de una fuerza política. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y eso duró, claro, duró un tiempo y después ya, 3, 4 años después se produjo la ruptura del MAPU, de la izquierda cristiana, y lo que esencialmente perdió el Partido Demócrata Cristiano era ese control tan hegemónico en los cuadros juveniles y profesionales jóvenes. Quedó un grupo de gente en la Juventud Demócrata Cristiana, pero una parte muy sustancial fue al MAPU, otra parte muy sustancial fue a la izquierda cristiana. Y te respondo la pregunta, o sea, la izquierda de esa época era una izquierda con la que yo hice muchos amigos, algunos murieron infortunadamente en las secuelas del golpe del 73, pero de esa época yo tuve una relación muy estrecha con Renato Julio, un sociólogo que fue el marido de la hija mayor del presidente Allende, de la Tati, y que murió luego en Nicaragua. Era un sociólogo que trabajaba en organismos internacionales. De esa época era Pedro Felipe Ramírez, que era vicepresidente, que fue diputado poco después. Y poco después los presidentes y dirigentes siguientes tuvieron gran notoriedad, porque ahí estuvo primero Jorge Navarrete, de la Televisión Nacional. De la Televisión Nacional, Juan Enrique Miquiel, que fue subsecretario de Obras Públicas, fue antes que él. Jaime Raminé, estuvo ahí Jaime Esteves como dirigente juvenil del MAPU, cuando se produce la decisión en el año 69, Juan Villarzú, Jorge Rodríguez Grossi. Pero Juan Villarzú después se quedó estuvo a cargo de presupuesto bajo el gobierno militar. Estuvo en los primeros días, mucha gente de la democracia cristiana estuvo en cargo. Primeros años, ¿no? Días. Primeros meses, digamos. Ya. Sí. Pero tú me decías que estabas de presidente de la FECH, pero
esto fue el 63, 64. Sí. ¿Tú participaste activamente en la elección de Frey, en la campaña? Claro, muy activamente, porque en el fondo el presidente Frey tenía una cierta predilección por la gente de la Universidad de Chile y de la FECH, por sobre otros dirigentes juveniles de la democracia cristiana. Curioso, porque él era de la Católica. Era de la Católica, pero él se llevaba mejor por nosotros. ¿Ya? Y- Tú y eras el algún- regalón. Eso dicen los observadores de la época. Yo tenía una relación de respeto y afecto por él. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí porque en esa época se daba una cosa que no se da hoy día. Primero, los políticos eran muy respetados. Y conocer a Radomiro Tomic, a Salvador Allende, a Raúl Ampuero, a don Luis Bosey o a don Francisco Bulnes Sanfuentes, que eran las figuras de todo el arco político, y por cierto a Frey, que era de los más prestigiados en el mundo universitario, era una experiencia. Pero ellos buscaban ese contacto, estaban yendo constantemente a los debates en las escuelas, en las federaciones de estudiantes, en la jornada de los mechones, siempre el debate se cerraba con alguna de estas personas y a veces con un propio diálogo entre Frei y Allende, o Neruda, que también era una persona que asistía, o Jorge Milla, como filósofo. Había gente de primer nivel que estaba en contacto con la gente joven. Y muy rápidamente yo tuve contacto con él, y en Derecho. Yo gané el Centro de Derecho el año 62, en pleno Mundial de Fútbol. Y era la última escuela grande que le quedaba por ganar a la JDC. Y la tenía la Juventud Radical. Y el presidente del Centro Estudiante era Jorge Arrate, apoyado por otros miembros del GUR, que era el Grupo Universitario Radical, de gran calidad profesional y humana, en fin, intelectual, gente como Genaro Reagada, como Arturo Barrios Padre, en fin. Había un grupo de gente muy notable, del cual formaba parte también el presidente Lago. Y ese grupo duró muy poco, se independiza y rápidamente entra un año después al Partido Socialista. Pero esa fue mi historia un poco. Yo trabajé en la democracia cristiana todos los años 60 y el 71 nosotros formamos la izquierda cristiana. Antes de pasar al tema de la izquierda cristiana, ¿por qué no entraste al MAPU? Porque la lógica decía que tú eras uno de los rebeldes dentro de la democracia cristiana y te llegas a reír solo. Me río porque es parte de un juicio común que ignora los matices. A ver. En el gobierno de Frey se constituyeron 3 grupos humanos. Un grupo de gente más cercano al presidente Frey, que creía que había que dar un apoyo no condicionado y mantener muy férreamente la unidad y sacrificar todos los matices, que era conocido como el oficialismo, donde las figuras principales eran Patricio Elwin y Jaime Castillo, y otros menos memorables, como Juan de Dios Carmona, en fin, que no terminaron la democracia cristiana tampoco, pero hacia el otro lado. Pero era el íntimo amigo de Frey en esa época. Sí. Y después habían 2 grupos que hacían críticas o reparos, que eran distintos. Uno se llamaba los terceristas, porque fue el último que apareció, y el otro eran los rebeldes. Los rebeldes tenían un núcleo de dirigentes adultos muy notable, encabezados por los senadores Alberto Jerez y Rafael Agustín Gumucio. Tenían mucho peso y mucha influencia en la vida del país, y tenían unas grandes votaciones en sus respectivos distritos. También el diputado Vicente Sota, que luego en esta etapa fue presidente de la Cámara de Diputados. Y Julio Silva Solar, que fue presidente de la Cámara y que era un intelectual que estaba en la vida parlamentaria. Pero rápidamente se constituyó un núcleo juvenil, cuya cabeza fue una persona que si hubiera vivido habría marcado mucho la historia de Chile, que fue Rodrigo Ambrosio. Y con Rodrigo Ambrosio se formó la Juventud Rebelde. Y de esa Juventud Rebelde eran parte Enrique Correa, que fue el segundo presidente de la juventud que respondió a esta corriente. El primero fue Rodrigo. Después de ese mismo grupo era Juan Enrique Vega, y gente muy notable de lo que después dio origen al MAPU. José Joaquín Brunner, José Antonio Vera Gallo, pero ellos eran más de las universidades y un poco más jóvenes. Los que tuvieron dirección nacional fueron básicamente Ambrosio, Correa y Vega. Y a ese grupo, sorpresivamente, la única deserción que tuvimos cuando se forma el MAPU fue José Miguel Insulza. José Miguel Insulza era miembro del núcleo duro del tercerismo. En el tercerismo estaba Bosco Parra, que era el inspirador, Jackson Scholl,
que era una figura muy importante porque inició la reforma agraria en Chile claro, fundamental. y fue muy polémico. Y era una figura de gran tamaño, Ha estado aquí en tenía este experiencia internacional, en fin, y convocaba mucha gente joven. Y en ese grupo había un número grande de diputados. De hecho, cuando nosotros nos vamos del partido, 9 diputados van en ese grupo que a mí me tocó encabezar. Y bueno, el MAPU es el fruto de la decisión de los rebeldes de irse del partido en mayo del 69. Entonces es razonable que nosotros, que éramos parte de otro Se mantuvieran grupo, firmes nos ahí. mantuviéramos, incluso nos pareciera que no había razones. Hicimos una apuesta en que ambos tuvimos algo que ver. La apuesta de los rebeldes era que un pequeño núcleo decidido de gente lúcida ayudaba a consolidar la izquierda ya como unidad popular y a darle el triunfo a Allende. Y la apuesta nuestra era que eso era insuficiente y que se necesitaba un gran acuerdo de toda la democracia cristiana con toda la unidad popular para tener una correlación de fuerza que permitiera hacer grandes transformaciones. Por tanto, nos quedamos hasta la elección. Es decir, ¿tú creías en la revolución en libertad de Frei? Yo creí mucho en eso, sí. Todos nosotros creíamos mucho. Todos querían la revolución en ese tiempo. Claro, la elección del 64 en Chile es un debate sobre qué tipo de revolución hay que hacer. No hay segundas posiciones. Sí. Hay dos matices sobre qué revolución, si es libertad o socialista. Y el candidato que subsiste, que es Julio Durán, es un candidato que saca muy pocos votos, claro. y solo para nuclear a los que no aceptaban, a los más reticentes, a los pocos que no querían optar entre estos dos proyectos. Pero ese era, a nivel juvenil, sobre todo, ese era el dilema. Ahora, tú hablábamos recién que el año 65 eres elegido diputado, vas a estar hasta el año 70. Y tres. Hasta el 73. Curiosamente, después no vas a ser elegido diputado ni senador cuando volvimos a la democracia. ¿Qué pasó ahí? He sido candidato una sola vez. Pasó lo siguiente. No fue muy bueno lo que pasó. No fue bueno, pero para mí fue bueno al final, pero no fue bueno en ese momento. Yo nunca había perdido una elección primero. Había sido 3 veces candidato, había sido elegido las 3 veces en Santiago, en el primer distrito, que era un distrito de opinión pública, exigente. Siempre tuve ahí una buena relación con mis electores. Y decidimos, la historia es la siguiente, en la campaña del no, en el plebiscito de 88, nosotros armamos un comando nacional, y el comando lo formamos 5 personas. Patricio Elwin, que era el vocero, Ricardo Lagos, Enrique Silva Sima, Andrés Saldívar, los dirigentes del Partido Humanista, pero ellos cambiaron sus dirigentes y al final casi no iban a las reuniones, pero ellos eran miembros también, y yo representaba en esa mesa a la izquierda más fragmentada, cuyo núcleo más duro era el sector socialista de Clodomiro Almeida. Claro. Y eso originó una cosa que se llamó el Comando Socialista por el No. Yo fui el presidente de ese comando y en ese carácter fui el 5º hombre operativo del grupo de los 5 que dirigimos el plebiscito en 88. Entonces yo estaba perfectamente legalizado y legitimado en Chile, porque no hay que olvidarse que existía el artículo 8º, Claro. que proscribía a una serie de gente por cosas muy vagas, por Claro, adherir a la comunista, lucha de clases, y entonces estaban fuera los comunistas, el socialismo de Almeida, el MIR, el MAPU El Mapu Garretón. de Garretón y la izquierda cristiana, que no tenían cómo acreditar que no cumplían las causales del artículo 8º. Entonces el riesgo... Porque se habían definido marxistas. No, porque nadie se definía como nada. Esas definiciones eran de antes del 73. Después del 73 nadie se definió como nada nunca. No hubo renovación. Pero al final Sí. era la idea de encuadrarlos como gente que adhería a la lucha de clase. No se hablaba de marxismo, se hablaba de adherir a una visión fundada en la lucha de clase. O tener cosas más vagas, como algo así como no adherir a visiones que sostengan la familia. Entonces, en esa vaguedad cualquiera podía caer, y de hecho ya habían ilegalizado individualmente a Clodomiro Almeida en un proceso especial. Sí. Entonces, yo que estaba limpio de cualquier acusación, porque había sido parte del no y había sido reconocido como un dirigente nacional, me pareció que había que darle un espacio a los proscritos, a los que no podían votar y que podían tener la tentación de llevar un candidato por fuera, quien no iba a ser impugnado si existía por los sostenedores del régimen militar. Entonces, en la idea de juntar todo el núcleo del no, que éramos 54%, y que era indispensable para ganar en primera vuelta, yo fundé un partido instrumental. País. Partido País, Partido Amplio de Izquierda Socialista. Y fui el presidente de eso.
tenía una directiva espectacular ese partido. El vicepresidente del partido, el primer vicepresidente, era don Humberto Díaz Casanueva, diplomático, Sí, Premio Nacional de Literatura, un poeta de gran estatura y un hombre muy lúcido políticamente. Después estaba Manuel Riesco, un profesional, un ingeniero asociado al Partido Comunista. Estaba Patricio Rivas, que estaba asociado al MIR, pero un MIR que ya no estaba en la línea armada, y que hoy día es un experto en educación de prestigio continental. El secretario era Ricardo Solari, que fue ministro del Trabajo y que ahora trabaja dirigiendo la campaña del comando Michelle Bachelet, y la secretaria, la señora Ángela Geria, madre de Michelle Bachelet. Una persona que hizo también un despliegue de calidad ética y de compromiso admirable en ese partido. Entonces nosotros armamos este partido, que era un partido de 7-8%, no era menos, no era más tampoco, que era decisivo, porque con esa gente votando por Elwin ganaba en primera vuelta. Con esa gente con un candidato independiente o absteniéndose, pasaba a segunda vuelta con Vigi. Y así fue. Entonces, con los votos que pusimos para apoyar a Elwin fue elegido en primera vuelta, pero no hubo pacto entre la Concertación y el Partido País. Si hubiera habido pacto con los mismos votos, yo habría sido senador, pero nosotros doblamos en Concepción a los candidatos de la derecha, pero no tuvimos pacto, la Concertación y el País, y habríamos elegido 8 diputados más con los mismísimos votos. Ay, pero te quiero hacer una pregunta ya ahora, no tanto del hecho, sino de pensamiento. Es decir, ¿qué pasaba contigo en esa época? Porque ¿estabas tú de acuerdo que el Partido Comunista entrara a la legalidad y fuera un partido más? Pero en la época que estábamos hablando antes, en la década de 60, ¿cómo eran tus vínculos con el Partido Comunista? Malos, o normales, pero no eran de cercanía. Porque yo soy parte de una cultura muy latinoamericanista y nunca nos gustó a la gente de mi mundo, y hablo no solo de la gente que fue de la izquierda cristiana, también era la cultura socialista, la cultura de un sector del MAPU, de amplios sectores de la izquierda chilena. La izquierda chilena tenía un referente más prosoviético que el Partido Comunista, y creía en la revolución mundial encabezada por la URSS, y tenía un componente latinoamericanista de gente que creía que todos estos procesos eran país por país distintos según la realidad nacional y que no había una regla única. La mejor definición de eso fue una frase de Raúl Ampuero, el secretario general del PS, que dijo: nuestro Vaticano está aquí. Claro. Y entonces yo estaba en esa cultura, y por esa razón, cuando habían episodios como la invasión de Checoslovaquia en el 68, yo hablo en el Congreso, como mucha otra gente de ese mundo, en contra de la invasión. ¿Pero qué hacías en la democracia cristiana entonces? La democracia cristiana era un lugar donde había mucha gente de izquierda, la había lo probado. Pero te sentías mucho más cercano al socialismo. No, porque la otra cosa que tú tienes que tener en cuenta es que inicio de los años 60 eran los tiempos del Segundo Concilio Vaticano, del tiempo en que Giovanni Roncalli, el Papa Juan XXIII, dice que abrir las ventanas para que entre aire fresco a la iglesia. Y una serie de ideas de ubicación de la iglesia en el mundo originan la Constitución Gaudium et Spes, originan todos los enfoques Para del llamado esquema 23 del concilio. En Chile estaba la revista Mensaje, que sacó su número sobre revolución en América Latina. Había toda una idea de que el cambio social no era ajeno a la gente del mundo cristiano. Y empezó a crearse esta idea de la que Allende se hizo depositario, de que al final, para que hubiera una revolución nacional con sabor a empanadas y vino tinto, en la forma que él lo decía, se necesitaba la suma de marxistas laicos y cristianos, que no era una cosa que hacían solo los partidos de izquierda tradicionales, que eran de pensamiento marxista, sino que también había gente que venía de otras culturas y aportaba otro contingente de ideas y de aporte técnico y social, que eran laicos y cristianos. Y de esa conjunción de cultura muy plural surgió la visión, por lo menos, de lo que fue la vía chilena al socialismo. Entonces, yo me sentía muy parte de esa visión y pensaba que tenía que haber un arreglo entre la democracia cristiana y la unidad popular. De hecho, la palabra unidad popular, si no me traiciona la memoria, fue acuñada por Radomiro Tomic. Él empezó a hablar, y después lo tomó como un concepto ya, como un nombre, la izquierda, pero el primero que yo recuerdo que haya hablado de unidad popular en Chile fue hacia 1967 Tomic. ¿Era Tomic el candidato de Frey? Bueno, la democracia cristiana era un partido muy jerárquico, en el sentido que era un partido de padres fundadores. Yo me imagino ahora, después yo estudié en la vida en México, en el exilio, los orígenes de la sociedad norteamericana, y pude estudiar muy a fondo el proceso de constitución
de los Estados Unidos, la negociación de la Constitución de Filadelfia, las primeras enmiendas, y cómo las grandes personalidades fueron influyendo, federalistas y antifederalistas. Es un debate muy interesante. Pero ahí Estados Unidos lo hizo un grupo de unas 15 grandes figuras, donde estaba además de Washington, que fue el primer presidente, bueno, Madison, Jefferson. Entonces, en la de ser igual, la Falange era un grupo de grandes figuras, de grandes líderes, era una élite muy notable. Y en esa élite había jerarquías, o se fueron dando orden. Tomic era el número 2, eso no se discutía. Y no era muy afín probablemente la postura del presidente Frei Montalva con la de Tomic, pero en el sentimiento interno del partido, Tomic era el 2 después de Frei. Aquí algunos otros entrevistados de la Democracia Cristiana han comentado que el candidato de Frei era Pérez Sujovic o era Juan de Dios Carmona. Puede haber sido. Tú que estabas cerca a él, sí, ¿me lo confirmas? Pero no tiene importancia, porque eso no habría sido posible. El partido tenía una especie de decisión mayoritaria inmodificable, a mi juicio, de decir que después de Frei tenía que venir Tomic. Así se pensó por 20 años, entonces así fue. ¿No te costó votar por Tomic? No, al revés, yo trabajé en la campaña de Tomic. No, pero pensando que Allende podía ser también nosotros pensábamos que si Tomic se retiraba, Alessandri ganaba. Era una manera de darle una opción, una alternativa de izquierda. Y lo que intentamos hacer fue una campaña que no fuera tercerista en el sentido de estar al medio, sino que en ese momento buscara acuerdos y entendimientos operativos para que ganara Tomic o ganara Allende, hubiera una profundización del proceso social. Eso queríamos nosotros. Ahora, el año 71, como lo hemos comentado, formaste tú y otros, entre ellos Jerez, Silva Solar, claro, la izquierda cristiana. Quiero hacerte dos preguntas en relación al tema. Una es, ¿cuál es la diferencia de fondo o ideológica entre la izquierda cristiana y el MAPU en ese contexto? Y segundo, ¿por qué tú que habías estado muy cercano a Frei puedes tomar una decisión de esa naturaleza? Son dos respuestas muy cortas y fáciles. Formamos la izquierda cristiana porque, y no nos integramos al MAPU, porque el MAPU había optado por ser un partido marxista-leninista. Y nosotros no estábamos en esa visión. Nosotros creíamos más bien en la idea de una coalición social y popular formada por gente de origen marxista, de origen laico, que era básicamente el Partido Radical y la cultura más avanzada de la masonería, y de origen cristiano, donde había que llenar un hueco muy pequeño, porque no era muy grande el mundo de la gente que estaba en el campo de la izquierda y en el pensamiento cristiano. Entonces, eso éramos nosotros, ese era nuestro espacio. Vinimos a reforzar el ala más débil, digamos, de la coalición y del proyecto de tres culturas sumadas que tenía Allende en su mente. Y no teníamos ningún motivo para hacernos marxistas-leninistas porque no estábamos en esa visión, ni en la visión más centralista y prosoviética, que era la del Partido Comunista, ni en la visión más guevarista, por llamarla de alguna manera, que era la del Partido Socialista y su dirección, encabezada por Carlos Altamirano. Y entonces hicimos lo que era naturalmente teníamos que hacer. Nunca tuvimos una duda en ese sentido. Al revés, del MAPU vinieron algunas personas que habían tenido la idea que el MAPU iba a ser esta vanguardia cristiano-socialista y que cuando se hizo marxista-leninista estuvieron incómodos. Entonces Rafael Gumucio, Alberto Jerez, Julio Silva Solar, Jackson Scholl, que estaban en el MAPU, vienen y se juntan y hacemos entre todos la izquierda cristiana. Así que eso nunca fue un motivo de duda o de cavilaciones. La segunda cosa, ¿por qué nosotros podemos irnos del Partido Demócrata Cristiano? Porque habíamos tenido un proceso largo de diferencias y de ruptura. Que venía de mucho que antes. Venía 66, del año 66, sí. 66. Y que se expresó en una cosa que se llamó la vía no capitalista de desarrollo. Yo en mi archivo tengo esos documentos, los leo con nostalgia a veces, son lúcidos, pero probablemente hoy día no le dirían nada a nadie. Pero en ese momento era la discusión, ¿no? ¿Cómo salíamos del capitalismo que consideramos fracasado en Chile? Porque tenía muchos malos resultados, ¿no? Y porque había acumulado desigualdades y problemas que había que resolver de un modo drástico. Esa es la opción revolucionaria. La revolución era para nosotros un proceso dinámico, progresivo y experimental, eso, así lo definíamos. Entonces hay que buscar caminos, ¿no? Y ese camino nosotros lo buscamos planteando una propuesta de llevar más allá al gobierno del presidente Frei.
Es decir, en el fondo era para apoyar también al gobierno de la Unidad Popular, No, pero porque antes ya que se eso. estaba No, haciendo... antes que eso nosotros quisimos, y lo quisimos de corazón, que el gobierno del presidente Frey, que era un gobierno con varias almas, Sí. porque tenía muchos inspiradores, recogiera lo que yo diría era el pensamiento de Jorge Ahumada, que era quizás En vez el de la más miseria. influyente, en vez de la miseria, era el más influyente de los pensadores que hablaba también de una revolución en Chile. Y había otros inspiradores más moderados, como el padre Roger Beckerman, como Raúl Sáez, que en un momento tuvo mucha influencia en el pensamiento de Frey. Entonces, el programa de Frey era un programa tironeado desde la derecha y desde la izquierda, digamos, y que no tenía un eje posible en el centro. Y en ese tironeo nosotros quisimos que la Revolución de Libertad fuera una revolución, y no solo un proceso ordenado de reformas graduales. Y en eso fuimos perdiendo espacio. Pero jugamos lealmente. Yo te diría, de la única cosa que yo tengo la conciencia limpia es de haber sido demócrata cristiano decentemente casi hasta el final. O sea, nosotros nos fuimos cuando vimos que no teníamos espacio para nuestras ideas en el partido. Pero nunca estuvimos en una labor de zapa. Queríamos que el conjunto fuera en la dirección que estábamos planteando y perdimos. Hay una carta, quiero leerte un párrafo, que escribió Frey a Gabriel Valdés justamente el año 71 a raíz de la formación de la izquierda cristiana, que es tremendamente fuerte. Está publicada en el libro que escribimos con Cristian Gasmuri sobre Frey. Dice Frey a Valdés: todos fuimos muy golpeados que se fueran algunos diputados, pero al mismo tiempo estamos felices de que así haya sido, porque la manera en que procedieron indica que la podredumbre era muy honda. Tú no puedes imaginarte cómo han sido las presiones del gobierno, el dinero que ha corrido y la mala clase de algunos de estos señores. Yo creo que una de las cosas más fuertes que yo le he leído a Frey, y no sé si tú conocías No la conocía, esta pero correspondencia. me confirma una sola cosa, que era un tiempo de grandes pasiones, que el año 71 la gente tenía visiones polarizadas y veía con ojos y con intencionalidad cosas que probablemente con más calma él mismo habría podido ver de distinta manera tiempo después. Yo tuve una conversación final con Frey antes que muriera, y no diría que fue una reconciliación, pero fue un momento de convivencia civilizada en que mutuamente aceptamos, él con el tamaño enorme de un expresidente y yo con lo que era un profesional joven y un ex parlamentario, pero que lo había conocido también a él, los errores que cada uno podía haber cometido. Nadie estuvo exento de errores en ese tiempo, pero ese tipo de adjetivos que no son propios del lenguaje del presidente Frey prueba que a todos una nube de pasión los envolvió y eso veló la mirada correcta o justa, porque eso no creo que él pudiera sostenerlo con una mirada más tranquila. O sea, si algo tuvo de claro la izquierda cristiana, fue ser un proceso de enorme falta de cálculo. La periodista María Eugenia Yerzún hizo una frase irónica, ingeniosa, presuntamente ofensiva, que al final nosotros rescatamos como un gran homenaje. Dijo cuando se formó la izquierda cristiana: son los últimos ratones que se suben al barco que se hunde. O sea, lo que estaba implícito que no era por un cálculo de éxitos o de proyección. Nosotros nos fuimos a la democracia cristiana simplemente porque en nuestro diagnóstico, y no nos equivocamos, la democracia cristiana iba inexorablemente a un frente unido con la derecha, y eso iba a una conducción de la derecha de un proceso que terminaba en un golpe de Estado y no en una oposición dura. Y como dijimos más de una vez, la democracia cristiana pone las masas, la gente, y la derecha pone la línea. Y nosotros no estábamos dispuestos a ser digitados para una política de ese tipo, y eso originó la decisión ética muy difícil y muy dramática de dejar la democracia cristiana. Tú tuviste una participación muy importante en la elaboración del Pacto de Garantías Constitucionales, que para que entienda la gente que nos escucha, porque han pasado muchos años. ¿Por qué no lo explicas tú mejor? Bueno, el año 70, en la elección del 4 de septiembre, Allende gana con el 36,4% de los votos. Qué memoria. Y Alessandri tiene el 34,4%. Hay 2 puntos de diferencia. Quedan apenas 31.000 votos. Sí, nada. Entonces, en la Constitución del 25, cuando alguien no obtenía mayoría absoluta, operaba como segunda instancia el Congreso Pleno, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado se reunían conjuntamente y votaban entre las 2 primeras mayorías. Entonces, rápidamente,
y eso primero lo pensó Estados Unidos y el Departamento de Estado norteamericano, y después alguna gente acá, más lerdos, dijeron aquí lo que hay que hacer es elegir a Alessandri, que Alessandri renuncie inmediatamente, entonces Frey queda habilitado para ser candidato en una nueva elección. Conocido como el Gambito Frey. El Gambito de Frey, así lo llamaba en su documento interno al Departamento de Estado norteamericano, Kissinger, que era consejero de Seguridad Nacional. Y entonces empiezan a armar eso. Sí, cuando, un término chileno, porque Kissinger no iba a... No, pero cuando ya se publica el informe Church en el Senado norteamericano, sabemos que hubo mucho dinero y que había muchos recursos para apoyar esta operación que fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque un grupo de nosotros en la democracia cristiana todavía, yo estaba ahí, y en eso tuvo un papel histórico muy importante el presidente del partido, Benjamín Prado, y mucha otra gente, y Ramiro Tomic, desde luego como ex candidato, dijeron lo que hay que hacer es reafirmar el carácter democrático de la sociedad chilena y redactar un apéndice, un agregado de la Constitución que se llama Estatuto de Garantías Democráticas, justamente para detallar lo que nosotros no teníamos dudas que Allende creía y en lo cual creíamos también nosotros, y aprovechar de profundizar algunas garantías individuales y derechos constitucionales que estaban casi todos en el artículo 10 de la antigua Constitución. Y se armó un texto. Una sola cosa, pero obviamente a ningún presidente o futuro presidente se le pide que firme un papel diciendo que va a cumplir la Constitución. Correcto. Es decir, hay desconfianza. Por supuesto, hay una tremenda desconfianza. Y como nosotros queríamos que Allende tuviera todos los votos de la democracia cristiana, y había que suprimir esa desconfianza y estableciendo textos constitucionales más claros, se redactó este texto y 5 personas fuimos a conversar con Allende, ¿no? Esta comisión, por ahí encontré las fotos del otro día, Patricio Elwin, Renán Fuentealba, Jaime Castillo, Benjamín Prado, que era el presidente del partido, y yo. Y le llevamos un documento planteándole. Y Allende dijo, perfecto, esto es lo que yo creo también. Y designó una comisión parlamentaria, en la que yo también estuve, por el lado de la democracia, y se redactó el texto y se firmó en conjunto y se sacó muy rápido. Y eso permitió que el conjunto de los demócratas cristianos votaran en el Congreso Pleno por Allende. Según Joan Garcés, Allende hizo eso por un mero manejo táctico. Por cierto, no hay duda, yo creo que eso era. Él no tenía por qué. Él era presidente del Senado en los años 60, era senador desde el año 1945 ininterrumpidamente, había sido un líder democrático en Chile, no tenía por qué salir al pizarrón a dar examen, pero si eso permitía que tuviera un apoyo parlamentario muy abrumador, muy mayoritario, y despejara dudas de gente que las tenía, Allende fue muy práctico, muy lúcido al mismo tiempo y entendió que eso tenía que hacerlo. Una pregunta antes de cambiar ya incluso de periodo. Me interesa mucho dentro del gobierno demócrata cristiano que tú estuviste muy presente, la relación que había con las Fuerzas Armadas. Una de las cosas más increíbles cuando uno analiza hacia atrás este periodo es la poca conciencia de parte de este partido que tiene una mayoría nacional, la poca importancia que le da al tema de defensa, lo mal que están los militares y en general las Fuerzas Armadas, que al final va a significar el movimiento de Biot, claro. Y en fin, ya nos estamos preparando una participación militar en política que estaba vedada desde el año 32. Entonces, ¿hay algún error que cometió la democracia cristiana, el gobierno, ustedes, al como mirar en menos, diría yo, o no preocuparse del tema de la defensa? A ver, la democracia cristiana cometió errores, no hay duda, en ese terreno, pero la historia es más larga. Y yo creo que hay que hacerla arrancar justamente donde tú señalas. Noviembre de 1932, cuando después de la dictadura de Ibáñez, en julio de 31, tenemos un año y medio de juntas militares que duran 15 días. Ahí estuvo la República Socialista en julio del 32 por 12 días. Había todo tipo Grove, pero también militares Dávila, de derecha, Altamirano, Planch, toda la gente que pasó por el gobierno nunca más de un mes, y era una enorme anarquía. Y esa anarquía hostigó mucho y molestó mucho a las fuerzas de derecha. Y las fuerzas de derecha, cuando Alessandri vuelve en su segundo mandato en noviembre del 32, toman la firme decisión de impedir que el ejército tenga un papel en la vida de Chile. Y se forman las milicias republicanas. Claro. O sea, se militarizan ellos para atacar al ejército y se vuelve a actuar políticamente. Y se encargan de segregar al ejército y mandarlo estrictamente a sus cuarteles. Y deja de haber un nexo entre la oligarquía y los sectores socialmente más altos de Chile con el ejército que había existido en la Guerra del Pacífico y claramente en la contrarrevolución de 1891.
y en todo el parlamentarismo. Entonces, por primera vez, el ejército se convierte en un núcleo básicamente de sectores medios, se convierte en un canal de movilidad social, pero de gente tremendamente segregada a la que se le niega toda presencia en la vida del país. Y ese es un error que comete la clase política chilena en su conjunto, iniciada por los partidos de derecha liberal y conservador en los 30 y mantenido por radicales, que se interrumpe levemente con Ibáñez en el 52, pero no mucho, y después con Alessandri y con Frey se vuelve al mismo modelo. Entonces, como en Chile había muchas reivindicaciones, movimientos sociales, la CUT era fuerte, se podían hacer paros nacionales, los que no podían hacer paros para defender sus sueldos eran los militares y por tanto fueron la variable de ajuste de estas crisis. Y se les fue postergando hasta un punto que terminamos con el Tacnazo y con el general Bió, que acaba de morir, encabezando una reivindicación sindical del ejército chileno y de las Fuerzas Armadas, que tuvo mucho eco y mucho respaldo interno. Ahora, entonces, errores de la ADC al final, pero la marginación de las Fuerzas Armadas y del ejército en su debido papel de actores encargados de la seguridad y la defensa del país, que tienen algo que decir en la vida pública, fue un error que cometieron primero liberales y conservadores y después el resto de las fuerzas políticas por 40 años. el tema es Perdón, interesantísimo. una ironía es que el único que no cometió ese error fue Salvador Allende, que entendió que podían jugar un rol importante, decisivo, que los llamó a integrarse en las políticas públicas del país y al final contra él dieron el golpe y la vida de Allende terminó pagándose por esta visión de mayor integración militar en los gabinetes en que estuvo el general Prats y otros. ¿Qué relación tuviste tú con el general Prat cuando era ministro? Tú estabas como gran jefe de la izquierda cristiana. Una buena relación, pero infortunadamente no podría decir, porque me sentía orgulloso de poder decir lo que fui su amigo. Él tuvo otros amigos y gente más cercana. Yo tuve dos momentos de relación con él. Primero, después del Tacnazo, en octubre de 69, el efecto es tan conmocionante en la élite política que deciden darle lo que piden los militares. Sí. Y yo era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas, perdón, que pusieron que Patricio Rojas mandó a los basureros? Sí, claro. No había como que existir, digamos. Alguien dijo, Un poquito vergonzoso. Este es el único golpe que se podía hacer en América Latina, respetando las luces rojas en la esquina por parte de los tanques. No había ninguna capacidad de resistir un intento de golpe. Entonces, bruscamente, los políticos entendieron que no se podía jugar con la condición material Tú estabas en Hacienda. Yo era el presidente de la Comisión de Hacienda, en la Cámara, y la Comisión de Hacienda era el lugar donde se tenía que tramitar el proyecto que rápidamente se preparó. Ahí Andrés Saldívar. Nunca me olvidaré cómo fuimos tirando números, porque yo estuve en ese ejercicio. A ver. Le poníamos un quinto de aumento, un quinto de un punto de impuesto, un 0,20 de impuesto a la ley de alcoholes, a los timbres y estampillas un 0,40, hasta que juntamos lo necesario para pagar el reajuste de las Fuerzas Armadas, pero era una ley muy complicada. Y entonces, como no se podía, había políticos que no podían tener diálogo. Yo estaba inocente de esto porque estaba escribiendo mi tesis con un permiso, mi tesis en la Escuela de Derecho sobre un tema de la nacionalización del cobre, y entonces pude venir y al parecer por no haber estado en las tratativas previas, resulté un buen interlocutor y visité muchos casinos de oficiales con la misión discreta de explicarles la ley, y a veces con un pizarrón y un lápiz yo les iba contando el financiamiento de esto, porque ellos ya a esa altura estaban deliberando, entonces querían saber con qué plata les iban a pagar sus reajustes, y hubo que explicárselo. Y ahí conocí al general Prats, porque el general Prats era el segundo del general Schneider, quien tenía una enorme confianza en su talento y capacidad moral e intelectual, y entonces a él le encargó un poco la relación con los parlamentarios que podían hacer este trabajo informativo, especialmente para los oficiales medios, que fueron los que estuvieron más vivos y activos en el Tacnazo. Ahí lo conocí y después lo volví a encontrar, claro, cuando era ministro del Interior, lo traté varias veces. Estuve a punto de verlo porque estaba preparando un viaje a México cuando fue asesinado y no llegó a ir. Pero lo vi dos veces en momentos largos y tengo una opinión muy alta de su calidad humana y moral. Como izquierda cristiana hicieron lo que intentó hacer el MIR, por ejemplo, el Partido Comunista, que es ir a infiltrar a las Fuerzas Armadas con la finalidad de tenerlas más cerca de la defensa del gobierno popular. No, yo creo que el cristiano no tenía capacidad para eso.
Pero creo que era un grupo muy interesante de examinar en el siguiente sentido. Pudo haber sido un partido importante en Chile. Cuando tú naces con 9 diputados, con 2 senadores influyentes, nuestros diputados no eran cualquiera diputado, eran personas que tenían un enorme peso en la discusión del Congreso. Había gente de la calidad de Osvaldo Giannini, que había sido decano en la Facultad de Derecho en Valparaíso, Pedro Felipe Ramírez, que era un tipo que tenía una sólida formación económica. Eran diputados muy activos, muy presentes en la discusión. Yo mismo tenía ya una experiencia grande y manejaba toda la agenda legislativa. Entonces, y 2 senadores de talla nacional como Gumucio Jerez, y muchas otras figuras profesionales. A la izquierda cristiana llegaron unos 5 o 6 mil cuadros, se decía en esa época, muy bien formados. Pero la izquierda cristiana cayó en un síndrome que es muy propio de los católicos que actúan en política, que es la aversión al poder y el gusto por la pureza. O sea, a la gente de la izquierda cristiana le interesó más mantener un comportamiento distante de cualquier situación que no consideraran prístina, clara, y se alejaron del poder. Entonces, en lugar de hacer lo que hace un partido político, que es buscar opciones de poder, ellos se convirtieron en una especie de árbitros morales. Hicieron propuestas muy genéricas, todas de un alto contenido ético, pero que no fueron operativas, no ayudaron a resolver la crisis. Y en ese sentido fue un partido que se fue disminuyendo en su peso, en su influencia, porque no cumplió. En cambio, el MAPU era un partido enormemente práctico y sus militantes encontraron muchas más posibilidades de incidir en la coyuntura y de construir una base de actuación futura más sólida. Es muy interesante ver porque inicialmente eran 2 núcleos que en calidad política y en preparación técnica eran muy homologables, y si ves la historia de los años siguientes, la gente del MAPU logró un momento grande de poder en los años de la lucha contra Pinochet y después durante la transición, y la gente de la izquierda cristiana se sumergió más en la sociedad civil, en el mundo universitario. Somos pocos los que seguimos en la vida política. Sergio Guiló, Jaime Naranjo, Francisco Alegui, unos pocos. Los demás ya no están más. Gente muy meritoria, muy brillante, como los que te nombraba, Pedro Felipe Ramírez, Juan Enrique Mequiel, estuvieron un tiempo y se fueron a su actividad profesional. ¿Y qué pasó contigo el 11? El 11 pasó que nosotros teníamos un acuerdo para ir a una fábrica en el cordón Cerrillos Maipú. ¿Hacer qué? A estar ahí. Era el lugar donde considerábamos digno estar por los compromisos que habíamos tomado. Y claramente en el curso del propio día 11 se vio que no teníamos ninguna capacidad de respuesta colectiva, que el golpe se consolidó además muy rápidamente. Y cada uno tomó una opción de resguardo personal, después que deliberamos en vísperas de ese toque de queda. Y ahí yo empecé a actuar con un grupo de amigos muy cercanos a los que le debo la vida, porque yo fui incluido en esa lista de los 13 más buscados, vivo o muerto. Con Garretón. Y claro, con el Miguel Enríquez, Palestro, La Payita, al final había un grupo de gente. No estuvo muy bien hecho, porque había gente que no tenía por qué estar ahí y otros que probablemente sí, pero yo al estar en ese grupo tuve ya que buscar solo con la gente de más confianza, con algunos de mis familiares que me dieron resguardo y a los que les agradezco mucho. Y pude entrar finalmente a la Embajada de México gracias a una gestión del cardenal Silva Enríquez con el embajador mexicano Martínez Corvalán. ¿Cómo va tu sentimiento en estos últimos años? ¿Ha pasado, tuviste odio alguna vez? ¿Has tenido ese sentimiento? ¿Lo sentías en ese momento? ¿Y cómo está ahora? A ver, yo soy de las personas que no creen en la reconciliación, porque creo que al final la disputa fue muy dura, muy profunda, y la odiosidad no individual, yo no creo haberla tenido nunca como un fenómeno subjetivo, pero lo viví como parte de una generación y de un mundo que era el mundo de la izquierda. Y luego con los muertos y los desaparecidos y los torturados y el exilio, ese sentimiento creció más. Yo creo que nosotros tenemos la incapacidad de que quienes estuvieron protagónicamente en un lado y en el otro puedan reconciliarse en el sentido más cristiano o religioso de esa palabra. O sea, dar por superados todos los agravios y mirarse limpiamente a los ojos y decir, de aquí en adelante puedo mirar como un hermano a la persona con la que tuve esta enorme disputa y este enfrentamiento. Yo no creo en eso. ¿No será mucha pasión? Creo que mientras vivan protagonistas vamos a poder aspirar a una cosa más sencilla que me interesa mucho, que es la convivencia.
yo creo que podemos convivir civilizadamente, personas que apoyaron activamente al régimen militar y personas que estuvimos activamente apoyando al gobierno del presidente Allende y en oposición drástica al gobierno del general Pinochet. Y creo que la historia de Chile confirma que eso es posible. Por eso de repente cuando alguien quiere apurar ganado flaco, para hacer una expresión popular chilena, ¿no es cierto? O que la leche se caliente más rápido de lo que el propio tiempo permite que las cosas progresen, yo no me inscribo jamás en ese tipo de actitudes. Por ejemplo, creo que han sido un desatino político cada uno de los intentos de ponerle punto final o darle término a los juicios y a las situaciones en materia de presos políticos desaparecidos. Ese es un tema en que uno no puede expropiarle a las víctimas el derecho de ejercer sus acciones. Es un acto moralmente indebido, a mi parecer, y nunca acompañado a esas exposiciones. Pero creo al mismo tiempo que tenemos que establecer una relación en que las Fuerzas Armadas como instituciones, la gente que participó en el núcleo civil de apoyo al gobierno militar, los que fuimos exiliados o estuvieron presos o fueron torturados, esa gente pueda vivir en un mismo país y pueda hacer cosas juntos y pueda trabajar de cara al futuro sin que las pasiones nos obnubilen y nos lleven a nuevos enfrentamientos. Y creo que eso lo hemos hecho bien. ¿Tienes esa misma percepción en relación a aquellos que durante el gobierno de la Unidad Popular, o antes incluso, porque la espiral de violencia en Chile no nace el 11 de septiembre del 73, y tú estarás de acuerdo conmigo en eso? ¿Tienes esa misma sensación con la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con la gente del MIR, con la gente que tomó las armas, la gente que hizo el atentado del año 86 contra el general Pinochet? ¿Qué te pasa ahí? A ver, te lo digo. Primero, yo tengo un profundo desacuerdo con todo lo que fueron los caminos armados para salir de la dictadura. Escribí sobre eso, sí, claro. Y por el contrario, nunca creí que había que cruzarse de brazos. Pensaba que teníamos que desarrollar un proceso desafiante de reconstrucción de la organización social, de reivindicación de los derechos políticos, de demandas democráticas, porque tampoco Pinochet se iba a ir porque nosotros le hacíamos un exordio. Teníamos que desarrollar un poder social que buscara el restablecimiento de la democracia en forma activa, y en eso me empeñé, y la gente con la que yo trabajaba, y dimos lo mejor de nosotros mismos por lograrlo. No se pudo, y al final llegamos a una encrucijada hacia fines del año 87 en que teníamos solo dos disyuntivas. O tomábamos el guante del plebiscito uninominal que estaba en la Constitución y buscábamos construir una mayoría nacional activa, creando una serie de condiciones difíciles, organizando a la sociedad civil, buscando apoyo internacional, movilizando a los jóvenes, inscribiéndonos con más de 7 millones de personas en los registros electorales, o entrábamos a un cuadro de preparación de una guerra civil, no había de otra. Porque si Pinochet se quedaba 8 años más, yo creo que el país habría habido un enfrentamiento muy sangriento. Entonces, el Frente Patriótico estaba en esa línea. El MIR ya no, porque el MIR fue desangrado en los años 70, comienzos de los 80, y no tenía ya combatientes ni capacidad militar, pero el Frente sí la tenía. El Frente tuvo gente que combatió en Nicaragua, cumplió un papel en el derrocamiento de Somoza, eran oficiales de Estado Mayor de varios países socialistas, estaban bien formados y era la flor y nata de la juventud comunista del 73 puesta en armas. Hay que leer ese libro de Ampuero. De Roberto Ampuero. De Roberto Ampuero, no de Raúl Ampuero. Sí, Raúl Ampuero no alcanzó a escribir sobre eso. Pero no, yo creo que eso era un proceso muy dramático. Y yo creo que ellos estaban equivocados. Y las discusiones que tuvimos muchas veces, porque yo hablaba con ellos, y era una disputa que estaba en muchas partes. En nuestro mundo, en las poblaciones, en las universidades, en la reconstrucción del movimiento sindical, se discutía qué camino, vía armada, vía institucional, camino político, camino militar. ¿Nunca te dieron ganas de pescar una porque yo creo que eso era la forma de eternizar. Si Pinochet hubiera podido inducir la historia, habría ampliado más el Frente Patriótico y habría hecho un camino militar que nunca iba a poder contrarrestar el enorme poderío de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular. Pinochet fue un dictador que logró en 17 años no tener una sola deserción. Cualquier dictador que pasa a los 5 años tiene algún complot, alguna cosa que busca sacarlo del centro del poder. Pinochet controló en mano fuerte, firme, por 17 años el ejército y por 8 años más como comandante en jefe ya en democracia. Nos complicó mucho la vida con el amarre y con todas sus cosas. Pero por lo mismo, el escenario en que lo podíamos ganar no era el escenario militar, era el escenario social, electoral. Ahí éramos mayoría.
Y había que trabajar para llevar las cosas a ese escenario, entendiendo que, claro, íbamos a jugar un partido de fútbol con un arquito de 1 metro y con otro de 25. Y así fue el plebiscito. Pero así todo tuvimos la fuerza para ganar el plebiscito y meter goles en ese arquito pequeño. ¿Qué hay de bueno en el régimen militar o en el gobierno de Pinochet? Me cuesta tener esos juicios parciales. Yo creo que Chile es un país que nació con una tradición muy singular en América Latina de institucionalidad democrática y de ampliación de la libertad. La historia de Chile es lo que más me gusta y por eso me siento orgulloso de ser chileno y de poder explicarla fuera de Chile, en muchos lugares. Es una historia de lo que llamábamos en el lenguaje de los 60 un país sociocéntrico y mesocrático. Un país donde crecieron simultáneamente los sectores medios, las capas medias, porque la educación permitió movilidad social y gente que tenía un origen modesto fue llegando a la universidad que era gratuita y pudo ganar un conocimiento y pudo formar parte del núcleo dirigente del país. Y eso lo hizo el Partido Radical, la Democracia Cristiana, los partidos de izquierda. Y fue al mismo tiempo sociocéntrico en el sentido de que en este país donde estaban organizados los ricos desde el siglo XIX, ¿no es cierto? Todas las grandes sociedades de empresarios han celebrado centenarios y más que centenarios, ¿no es cierto? Empezó a estar organizada también la gente de los sectores medios y populares. Entonces, este era un país formidablemente organizado en los años 50, 60, antes del 73. Y eso daba lugar a un escenario republicano muy atractivo. Medio inútil porque había mucha fragmentación. El Chile de los 3/3 creaba presidentes minoritarios. Pero el debate político chileno, la vida cultural chilena, muy rica, muy fuerte, de una enorme riqueza, produjo grandes figuras, produjo gran pensamiento. Pero no me quieres decir, en definitiva. ¿Qué quieres que te diga? No, yo no te puedo decir lo que quieres que me diga, pero sí tienes que encontrar en todas las cosas, entonces, digamos, bueno, entonces, está el lado blanco y el bueno, negro. Mi impresión, para volver a redondear la pregunta, es que Pinochet representó algo contra natura, contrario a la tradición democrática chilena, porque le entregó todo el poder a uno de los tercios y a la parte más extremista de ese tercio. En Chile tuvieron el poder 17 años los grupos de extrema derecha que nunca iban a conquistar legalmente el gobierno. Esa es la alquimia de Pinochet. Los Chicago Boys en la economía, ciertos fundamentalistas religiosos en el plano de los valores morales. Entonces, ese país es un país que va contra el sentimiento de la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué cosa hizo buena? Fue interesante que hiciera la apertura económica comercial en forma temprana porque acertaron respecto de lo que fue la tendencia de la economía mundial que apuntó a una liberalización y nos dio ventajas. Ahora lo hicieron mal a mi juicio en el sentido que desmantelaron brutalmente el aparato productivo y no resguardaron capacidades productivas que se podían haber mantenido mejor. Pero en fin, esa decisión drástica de la apertura económica, yo diría, fue una cosa que en la línea larga apuntó, favoreció, ayudó a un país un poco mejor. Creo que fue bueno haber firmado el año 84 el Tratado de Paz y Amistad con Argentina, en parte porque se dieron cuenta de que estuvimos al borde a horas de la guerra y esa guerra habría sido devastadora para Chile y prefiero no pensar mejor en sus resultados más permanentes y en lo que habría cambiado en el escenario del cono sur de América Latina, porque si Argentina entra en guerra con Chile, otros actores también habrían tenido oportunidades de dejarnos convertidos en un país muy minúsculo. Entonces, haber tomado la decisión del Tratado de Paz y Amistad y encontrar en Alfonsín la generosidad de suscribirlo también fue un punto importante. Pudo haber sido bueno que hubieran resuelto el tema de Bolivia. El abrazo de Charaña se desbarató y hubo un momento en que se podía haber resuelto una cosa difícil, compleja, que nos pesa, pero que en la medida que ahí había una decisión militar de encontrar una solución y una fórmula técnica del corredor, se acercaba a una posibilidad de arreglo. Lamento que eso no haya pasado. Pero no me gusta tomar espigando las cosas individuales porque a mí me pesa mucho el trasfondo del terrorismo de Estado. Creo que eso pudo haber creado un daño que no ha sido mayor por la generosidad de las víctimas. Eso es algo que nunca nadie dice. Este es un país que pudo haber entrado en un clima de completo conflicto, de hostilidad prolongada, porque si hay 3.000 personas que son muertas y de esas 2.000 desaparecen, es perfectamente razonable que los hijos, que los padres, que las madres, que las esposas de esas personas que desaparecen tengan una actitud mucho más radical de la que han tenido. Yo creo que ha habido un enorme aporte de generosidad en la forma como han planteado por la vía judicial,
por caminos pacíficos su reivindicación. Tenían derecho a haber procedido de forma mucho más drástica. Y ese terrorismo de Estado podía haber dañado irrecuperablemente a Chile. Los aparatos de seguridad, la DINA especialmente, y la práctica masiva de la tortura pudo haber embellecido por largas décadas a la sociedad chilena. Y eso por fortuna no pasó. Entonces me cuesta encontrarle y ponderar los aciertos, que puede haberlo, porque en una gestión de 17 años siempre hay cosas que pueden ser bien hechas, porque me pesa mucho lo cerca que estuvimos del abismo de lo que podemos hacer como país. En todo caso, en esa mirada, quizás falte un poco el planteamiento cristiano y contrapuesto a esto del ni perdón ni olvido. ¿Ah? Me parece que es una mirada aceptable, pero que habría que entrar a un análisis quizá un poquito más profundo, que lamentablemente no tenemos tiempo de seguir yo ahora. Quisiera decir solamente, Patricia, que yo creo que perdón y olvido son dos cosas que no se le puede pedir a las personas que pasaron por las historias individuales, que uno puede recoger primero en el informe Rettig y después en el informe Walech. O sea, yo le pregunto, apuntando directamente a los ojos de las personas que son sostenedoras, justificadoras de lo que fue ese tiempo, ¿qué habrían hecho ellos si sus hijos de carne y hueso, si sus maridos de carne y hueso, si sus hermanos de carne y hueso hubieran sido tomados una noche, subidos a un vehículo con patente falsa, llevados a un lugar de reclusión, torturados brutalmente hasta la muerte o tirados con rieles vivos al mar? Yo no creo que fuera tan fácil tener esta conducta bien pensante, adocenada, tranquila, con la que la gente responde cuando el problema no es su propio drama personal. Entonces yo creo que en esa materia cada uno de los mundos tiene que tener reacciones proporcionales a lo que padeció. Y no puedes pedir a los familiares de los desaparecidos el mismo comportamiento que puedes pedirle a un pastor protestante o a un teólogo de la Iglesia Católica o a un dirigente político. Yo estoy en condiciones, no yendo más allá de mis límites éticos, de buscar convivencia. Te insisto, no estoy en condiciones de mirar a los ojos como un hermano al que sé que hizo cosas que son simplemente inconfesables. Luis, ha sido muy agradable tenerte en este programa y espero que continuemos en otra oportunidad conversando de esto y otros temas que quedaron en el tintero. Que es muy notable tener un programa de conversación porque en Chile ya no se conversa. Sí, hay que tener siempre la cuñita de 10 segundos para tratar de transmitir un mensaje muy brevemente. Y conversar una hora es un lujo que creo que no voy a volver a tener. Si tú me invitas, vuelvo encantado. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.